A ver, yo le digo cuando estoy grabando. ¿Me Ya inicio. confirmas, por favor? Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a empezar con hombro. Friendly reminder de que deben haber llenado su pre-test, pero igual en el resto del desarrollo de esta clase vamos a ir como que desglosando las respuestas de esas mismas preguntas que les dejé. Primero, lo importante sobre el hombro es que vamos a hacer la división de 4 regiones. Primero tenemos a la región deltoidea o lateral, que como su nombre lo dice, comprende básicamente a la parte del deltoides, que es este musculito, que ya hemos estudiado sus inserciones proximales, distales, pero ahora vamos a ver sus relaciones. Por la parte anterior va a tener a la región pectoral o región anterior. En cambio, por la parte posterior vamos a encontrar a la región escapular, por la escápula, ¿verdad? Y por debajo, pero en realidad hacia adentro, tenemos a la región cavitaria, que es una especie de hendidura y ya sabemos que en esa zona va a encontrarse la axila, es la región axilar. Pero este punto lo tenemos un poco separado porque en realidad vamos a desglosar mucha más información de esta última región. Así que en esta primera parte vamos a abordar principalmente la región deltoidea o lateral, la región pectoral o anterior y la región escapular o posterior. Primero tenemos a la región lateral o deltoidea. Aquí les he dejado como un recordatorio de cuáles son las 4 divisiones que ya hicimos, pero empezamos con esta. Su situación, es decir, su ubicación, es en la parte superior y lateral del tórax, como lo podemos ver. En esta imagen se nota claramente superior y lateral del tórax. Pero sus límites, que es lo más importante al empezar a estudiar una región, van a ser los mismos que los del músculo deltoides. ¿Se acuerdan de las inserciones de este músculo deltoides? Bueno, para En la refrescarles impresión de la tu idea. memoria, exacto, la impresión deltoidea es una de ellas y es una inserción distal o proximal. ¿En dónde estaba la impresión deltoidea? O la V En, en el deltoidea. húmero, en el húmero. En el húmero. Entonces es una inserción distal. Es decir, en el húmero, por acá, ¿verdad? ¿Sí ven dónde estoy señalando? Sí, sí, sí. A ver. Ya. Aquí específicamente no lo notamos, pero más o menos en el húmero es donde vamos a encontrarlo, ¿verdad? En cambio, en la parte más proximal va a estar insertado en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula. ¿Se acuerdan de las inserciones que encontrábamos en el borde anterior de la clavícula? Una de ellas era el músculo deltoides. También lo tenemos en el borde del acromion, en el borde anterior del acromion. ¿El acromion dónde estaba? ¿Parte de qué hueso es? Del escápula. Claro, de la escápula. Y por último lo tenemos también en el labio inferior de la cresta espino-omoplática, que también es parte de la escápula, ¿verdad? Pero desde atrás. Entonces vemos que ese músculo está desde atrás hacia la parte más lateral. Pero también vamos a tener un límite posterior que viene a ser el borde posterior del músculo deltoides, de toda esta región que está dada por el músculo deltoides. A ver, voy a ver si es que aparecen. ¿Les aparece las animaciones? No, no. ¿No? O sea, acabo de poner los cuadraditos rosaditos, ¿no les sale? Ah, eso sí, pero No, no sé. aparece la diapositiva completa nomás. Ah, ok. Ay, bueno, no sé cómo hacer para que les salgan las animaciones, pero ya no importa. A ver. Ahora sí están. Ay, no, se dejó de compartir, no.
Ya, bueno. ¿Están viendo, verdad? ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve. Ya, gracias. A ver, tenemos el límite proximal, que como ya les había dicho, está dado en, en un tercio del borde anterior de la clavícula, más o menos por acá, pero ya lo delimitamos en la parte, en la otra imagen. También la vamos a encontrar en el labio inferior de la cresta espino-omoplática y en el acromion. Estas son las mismas inserciones del músculo deltoides. Y las distales, bueno, la distal también es la misma inserción del músculo deltoides, que viene a ser la impresión deltoidea o la V deltoidea, la B deltoidea, en el húmero, aquí. Es la más distal. Pero ¿qué pasa? El límite anterior va a estar dado por el surco deltopectoral. Y este surco deltopectoral, como dice su nombre, es un surco. Por los surcos pasan elementos, ¿verdad? Este surco corresponde justamente al borde anterior del músculo deltoides. Este músculo deltoides, lo he marcado aquí, viene a ser todo esto, como un conito invertido. Y en la parte anterior encontramos este surco. ¿Alguien me dice cuál es el contenido del surco deltopectoral? Ahí lo ven, ahí les he soplado. Solo son La dos arteria elementos. subclavia, la arteria axilar y la arteria toracoacromial. No, 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 no. Mira, para que te No, ubiques, en realidad La el vena surco viene a cefálica. ser esto. Sí, exacto. La vena cefálica, ¿con quién más? con la vena rama de tiroidea. Con la arteria deltoidea. Sí, perfecto. De tiroidea. Lo que pasa es que, miren, primero vamos a tener a la arteria subclavia. Esta arteria subclavia pasa a ser llamada arteria axilar cuando pasa a la altura de la clavícula. Ahí, por cosa de hacerlo más simple para que lo puedan entender, no está ubicado en donde específicamente debería, pero de la subclavia nace la axilar. Bueno, esta se denomina axilar luego de pasar la clavícula. Luego esta va a dar origen a la arteria toracoacromial. Y una de las ramas de la toracoacromial viene a ser la rama deltoidea o la arteria deltoidea. Lo que pasa con la vena cefálica, ustedes saben que las venas funcionan un poco al revés, porque las venas van a venir de lo más distal a lo más proximal al eje medio del cuerpo. Entonces, su formación es al revés. Empezamos con la vena cefálica y esta vena cefálica se drena en la vena axilar. Esta vena axilar luego va a ser denominada vena subclavia. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito en los siguientes temas, pero de todas formas tienen que saber desde ahora que lo importante es que por el surco deltopectoral pasan ¿quiénes? La arteria deltoidea y la vena cefálica. Ese es el contenido del surco del canal deltopectoral. Y esa arteria deltoidea proviene de la arteria toracoacromial, que proviene de la arteria axilar y proviene de la arteria subclavia. Ahora, ese es el límite anterior, hacia adelante, ¿verdad? Pero el límite posterior es únicamente el borde posterior de este musculito, que es el músculo que, si estamos en la región deltoidea, ¿qué músculo era este? El que estamos ¿Deltoides? viendo en la imagen. Claro, el ¿Deltoides? deltoides, ya, el borde posterior del deltoides. Y por dentro también vamos a encontrar un límite interno, que es la articulación glenohumeral, que va a estar dada por la escápula y el húmero. Aquí lo muestro. Esos son todos los límites. Aquí les he puesto, en cambio, los planos de disección. Siempre vamos a empezar desde la piel, que viene a ser la parte más externa. La piel en esta zona, ¿cómo es? ¿Cómo ven la Fina, piel en su hombro? fina y Exacto, es elástica. fina, es elástica, pero algo que tienen que recordar es que está inervada por las ramas sensitivas. Siempre cuando escuchen ramas sensitivas de un nervio, son las más superficiales, del nervio axilar.
Y además en ella va a hacer relieve el músculo deltoides, este músculo que estamos estudiando. Es el que le va a dar forma al hombro. Luego de la piel encontramos el siguiente plano de disección, el segundo plano de disección, que viene a ser el tejido celular subcutáneo. Y este tejido celular subcutáneo, como en muchas regiones que vamos a estudiar, tiene dos capas. La primera, que es la más superficial, se llama aerolar, que es más rica en tejido graso. Y yo me acordaba aerolar como aéreo, más superficial, más hacia arriba. En cambio, la lámina más profunda se llama laminar y esta va a estar relacionada a la siguiente capa, al siguiente plano de disección. Se relaciona con la fascia, que es el tercer plano de disección en esta parte. La fascia es esa zona delgada, pero de un tejido más denso, que va a estar recubriendo los músculos y tiene la función de permitir que una estructura blanda, como un músculo, se pueda unir a una estructura más rígida, como un hueso o en una articulación. Aquí específicamente vamos a tener a la fascia del trapecio, a la fascia del pectoral mayor, a la fascia escapular y a la fascia braquial o humeral. Luego de esto vamos a encontrar a quienes envolvía las capas de la fascia, a quienes están envolviendo a los músculos. Entonces la siguiente capa es la capa muscular, que está dada principalmente por el músculo deltoides. Y ya sabemos, las inserciones proximales de nuestro músculo deltoides son en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, en el borde del acromio, en el borde anterior del acromio, y en el labio inferior de la cresta espinohomoplática. En cambio, la inserción distal está dada en la impresión deltoidea, que se ubica en la cara ventrolateral del húmero, en esta zona. Aquí encontramos nuestra deltoidea. Además, algo importante respecto al músculo deltoides es que su inervación está dada por el nervio axilar. Y se acuerdan que la inervación sensitiva de nuestro hombro también está dada por las ramas sensitivas de este nervio axilar. Entonces, se acuerdan, todo hombro axilar. Ahora, veamos las funciones de este músculo. Las funciones van a depender de qué fibras estamos hablando. Porque como ya se habrán dado cuenta, este músculo es bastante ancho, es grande. Por eso tiene varias inserciones, sobre todo a nivel proximal, ¿verdad? Va desde hacia adelante, hacia más atrás. Entonces vamos a hacer la división en aquellas fibras que son anteriores, estas de acá, las fibras más anteriores, que tienen una disposición oblicua y son denominadas clavihumerales porque van de la clavícula al húmero. Estas van a permitir la flexión ventral del brazo, perdón, y la rotación medial, es decir, hacia adentro, rotación medial del brazo. Después tenemos a las verticales, como están en el medio, únicamente bajan, ¿verdad? Entonces estas fibras se van a ver algo así, rectas, verticales. Son las acromio-humerales, porque van del acromio al húmero, a la B deltoidea. Estas fibras se encargan de la abducción del brazo. Abducción, que a veces también lo van a encontrar como abducción, que significa mover el brazo hacia afuera. Aducción es acercarlo al eje medio del cuerpo y Diana, abducción o abducción, dime. creo que se trabó. Disculpa que te interrumpa, creo que se trabó tu pantalla. Uy, ¿en dónde se quedaron? Planes de Sí, disección. gracias por avisarme. ¿En dónde? Planes de disección, o estás ahí. ¿Cómo? En planos Perdón, de no te escuché. disección. En planos de Ah, disección. no. Ahora ven la diapositiva de funciones. ¿Sale la diapositiva de las funciones?
Todavía no. A ver, ahora. ¿No? Creo que tendrías que dejar de compartir. Entonces, sí, voy a hacer eso, a ver. Mm, ¿Ahora les aparece? Ahora sí, y se ve mejor. Ay, buenas, gracias. Ya, entonces recapitulamos las funciones. Las funciones van a depender de qué parte del deltoides estamos hablando. Como es un músculo grande que está yendo desde adelante hacia atrás, abordando toda la parte lateral del hombro, o bueno, todo el hombro per se, vamos a hacer la división de 3 tipos de fibras. ¿Ven lo que estoy marcando ahora? No. ¿No? ¿No les sale las fibras que marqué en la imagen de abajo? Sí sale. ¿Sí sale? ¿Ves lo amarillo? ¿Ves lo amarillo? Ah, eso sí, Sí, yo sí lo se ve. veo. Ya, sí Ah, se ya, ve. buenazo. Gracias. Pensé que no aparecía. Ya. Estas primeras vienen a ser las fibras anteriores que por su misma disposición van a tener esta disposición oblicua, esta orientación oblicua, ¿ok? Y se denominan clavihumerales, porque van de la clavícula. ¿En dónde la encontrábamos? ¿En qué parte de la clavícula se inserta el deltoides? En el Tercio tercio lateral. lateral Ajá, ¿en el tercio lateral de qué? ¿De qué de la borde? clavícula, del ¿Del borde borde anterior o posterior? Anterior. anterior. Anterior, perfecto. Del borde anterior de la clavícula y se inserta distalmente en la impresión deltoidea. Estas fibras nos permiten la flexión ventral y la rotación medial del brazo hacia adentro, porque están hacia adelante, ¿qué? Hacia adentro. Luego tenemos, a ver, voy a cambiar de color. Luego tenemos a las fibras verticales, denominadas acromio-humerales. Verticales porque van de frente, son las rectas. Acromio-humerales porque van de acromio a la impresión deltoidea que se encuentra en el húmero. ¿En qué parte del acromio encontrábamos la inserción proximal del deltoides? ¿En qué borde? En el único borde que tenía el acromio. En el borde anterior del acromio, ¿ya? Y estos, en cambio, se encargan de la abducción del brazo. Abducción significa que estoy alejando mi brazo del eje medio del cuerpo. Para que les quede para siempre, cuando les dicen abducción de un miembro o abducción de un miembro, que viene a ser lo mismo, es alejarlo. Mientras que aducción con D es acercarlo, pegar mi brazo o mi pierna, ¿ya? Entonces, estos se encargan de la abducción, de alejar. Luego tenemos a las fibras, ay, ¿de qué color está? Moradito. Luego tenemos a las fibras posteriores, que vienen a ser las espino-omoplático-humerales, porque vienen de la cresta espino-omoplática, por aquí atrás. Y también por su disposición, su orientación para poder llegar hasta la B deltoidea, tiene que ser oblicua. Estas fibras, en cambio, se encargan de la extensión y la flexión dorsal, porque están hacia atrás, y rotación lateral hacia afuera del brazo. Aquí tenemos también
un recordatorio de este surco que vimos en los límites, que viene a ser el límite anterior, que es el surco deltopectoral o el canal deltopectoral. Nunca se olviden de que quienes están pasando por ahí, la vena cefálica y la arteria deltoidea. ¿Sí les cambio de diapositiva ahora? Sí, se cambió. Ya, perfecto. A ver. Ya, ahora vamos a ver la arteria axilar y sus ramas colaterales. Ya les había mencionado hace un par de diapositivas la arteria axilar, pero aquí vamos a ver más a detalle cuáles son las que van a salir a partir de esta arteria axilar. Primero vamos a... ¿Sí? ¿Me dijeron algo? ¿Me pareció que alguien preguntó algo? ¿O no? Ya, creo que no. Bueno, pero bueno. Esta viene a ser nuestra arteria axilar. Pero si son observadores, de esta arteria axilar están saliendo otras arterias. Ay, ¿con qué lo voy a marcar? Ya, con este. Primero vamos a tener a la arteria tóracoacromial, de amarillito. Esta arteria tóracoacromial, que le van a encontrar con color amarillo, a su vez se va a dividir en 4 otras arterias. Tiene 4 colaterales. Para que no se confundan, colaterales significa que están saliendo a partir de una arteria. Ya. La primera de estas colaterales es la torácica superior. La torácica superior viene a ser esta primera ramita que sale de aquí. Como su nombre lo dice, está en la parte superior del tórax, ¿verdad? Y es que irriga a los músculos pectorales. Luego vamos a ver que hay un pectoral mayor, un pectoral menor. Después tenemos a la siguiente colateral de la arteria tóracoacromial, que viene a ser la arteria clavicular. Como su nombre lo dice, se va hacia la clavícula, ¿ven? Sí les marca la parte de amarillo, ¿verdad? Sí. ¿Te confirmo? Ya, perfecto, gracias. Porque aquí está la clavícula, ¿verdad? Bueno, aquí la han quitado en parte, pero encontramos a la clavicular. Y esa se va a ir al borde inferior de la clavícula para irrigar a un músculo que pasaba por el canal subclavio. ¿Cuál era ese músculo? ¿Tu nombre lo dice? Músculo Que se subclavio. insertaba ahí. Exacto, el músculo subclavio, que está en esta zona, ¿verdad? Que ya no aparece, pero ahí debería estar. Luego tenemos la rama acromial, que como su nombre lo dice, se va hacia el acromion. Aquí. Y por último, en cuanto a las 4 colaterales de la tóraco-acromial, tenemos a la rama deltoidea, que se dirige al surco deltopectoral. Esa es la que pasa por ese surco. Aquí la encontramos. Esta. Que luego con la vena cefálica va a pasar por el surco deltopectoral. Después tenemos a la siguiente, que voy a marcar de verde, a la arteria circunfleja humeral anterior. Esta arteria circunfleja humeral anterior va a ser la delgada, porque por atrás encontramos a la circunfleja humeral posterior, que es la gruesa, y se va a encontrar por delante del cuello quirúrgico del húmero, por aquí. Esta que está marcada con el 2. En cambio, de color lila, vamos a encontrar a la arteria circunfleja humeral posterior, yendo por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Pero si son observadores, ambas terminan en el mismo lugar, se juntan. A esto se le llama una anastomosis. Sí, perfecto. Una anastomosis. Ambas se van a anastomosar alrededor del cuello quirúrgico del húmero. A ver, 7.
¿Les cambié de diapositiva? Sí, sí. Ya, perfecto. Eso, por ahora, eso es lo que quiero que recuerden sí o sí respecto a la arteria axilar, porque luego vamos a ir viendo más y más los orígenes y en dónde terminan. Y a la par, recuerden esto sobre las venas. Lo que les había mencionado que aplica para las arterias, que la subclavia al pasar la clavícula se convierte en la axilar, también pasa lo mismo con las venas, pero al revés, ¿no? Cuando la vena axilar pasa la clavícula, se convierte en la vena subclavia. Además, ¿quién estaba drenando? En donde pone todo su contenido, la vena cefálica. La vena cefálica llega a la vena axilar y le deja todo su contenido. Pero esa vena axilar antes era o sea, se llamaba vena basílica. Pero ¿qué pasa? Al pasar el borde inferior del músculo pectoral mayor, es que se denomina vena axilar. Entonces vamos en ese orden. Vena basílica, vena axilar, en donde drena la vena cefálica y pasa la clavícula y se llama vena subclavia. Además, también vamos a encontrar el drenaje de las venas braquiales en la vena basílica. Eso lo vamos a ver también en el brazo. Y respecto al nervio, el nervio axilar, que también se denomina nervio circunflejo, porque como vamos a ver, está dando la vuelta, siempre el circunflejo es que da la vuelta, o nervio mixto, porque es sensitivo y es motor, va a ser una de las ramas terminales de nuestro plexo braquial, que vamos a estudiar luego, y va a estar dándole vuelta al cuello quirúrgico del húmero. Además de que se introduce, y este es el dato más importante, al cuadrilátero húmero tricipital. ¿Para qué? Para dirigirse al deltoides, porque inerva al deltoides y al músculo redondo menor. Además de darle la inervación sensitiva al hombro, como ya les había dicho, siempre acuérdense que el axilar es el que le da la función sensitiva en cuanto a inervación, el hombro. Ahora pasamos a la siguiente región de la que corresponde a la región pectoral o anterior. ¿Ahora les aparecen animaciones? ¿O no? Ahora sí creo que son en color verde, no, en color rosado y morado, ¿no? Sí, perfecto. Denme un segundo que voy a conectar mi laptop. No demora nada. Ya está. Ahora vamos a ver la siguiente región, que viene a ser la región pectoral o la región anterior, porque hasta ahora únicamente hemos visto la región lateral o deltoidea. Como límite proximal tenemos al reborde o la línea clavicular. ¿Ven? La clavícula, cuando lo estudiamos, vimos que era un huesito que está superficial. Es un hueso que hace anatomía de superficie, que la mayoría de nosotros podemos notar o al menos sentir si es que palpamos en esa zona en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces, el límite proximal viene a estar dado por el reborde de la línea clavicular. En cambio, el límite inferior está dado por, el límite inferior o distal está dado por el borde inferior del músculo pectoral mayor, el músculo de King Kong, que viene a ser más o menos este, que justamente coincide con la sexta línea costal. Aquí yo les hice una representación para que se puedan guiar de que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta línea costal. Como límite medial, en cambio, tenemos a la línea media esternal, porque aquí encontramos a nuestro huesito esternón. Y como límite lateral tenemos al surco delto pectoral, que de la región anterior, de la región pectoral, el surco delto pectoral, ¿qué era? ¿El límite qué? Lateral. El límite anterior, en realidad. El límite anterior. Porque es la parte que da más hacia adelante de la región deltoidea.
pero de esta parte es el límite lateral. De la región pectoral es el límite lateral. Ya. Entonces, ya tenemos nuestros límites, ya se los mostré. Ahora vamos a ver los planos de disección. ¿Qué pasa? Aquí, de nuevo, nuestra piel es fina, es elástica. Van a haber más folículos vellosos si es que hablamos de los varones, pero lo importante es que está inervada sensitivamente por los nervios perforantes anteriores, que van a provenir de quiénes, de los 6 primeros nervios intercostales anteriores. Justo pueden recordar esto porque les había dicho que en la 6ª línea costal es que vamos a encontrar el borde inferior del músculo pectoral mayor. Bueno, ¿se acuerdan? Los 6 primeros nervios intercostales anteriores hacia adelante. La siguiente capa, esta era la primera capa de disección. El siguiente plano de disección siempre es el tejido celular subcutáneo. De nuevo, aquí tenemos una capa más superficial o aerolar y una capa más profunda o laminar que está en contacto con la siguiente capa, el siguiente plano de disección que viene a ser la fascia. Y la fascia pectoral, pero antes, también algo importante de este tejido celular subcutáneo es que va a tener filetes nerviosos que van a inervar sensitivamente a esa región. Y esos son, de nuevo, los nervios perforantes anteriores. Y ahora sí, el tercer plano de disección viene a ser la fascia. Pero en esta zona la fascia se va a dividir en 2 capas. En la fascia pectoral superficial, que va a recubrir, hacerle estuchito, va a estar envolviendo a un solo músculo, al músculo protagonista de esta zona, que es el músculo de King Kong, que viene a ser el músculo pectoral mayor, ¿ok? Ese está recubierto por la fascia pectoral superficial. Pero luego tenemos a la fascia pectoral profunda, o también llamada clavicoaxilar, que viene a tener 3 hojas, 3 partes, una hoja superior, una hoja media y una hoja inferior. Eso se los voy a marcar mejor en la siguiente diapositiva. A ver, aquí. ¿Les aparece la imagen? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí nos aparece, Diana. Ya, perfecto. A ver. Diana, tenía una consulta. ¿Cuál es la diferencia Dime. entre las 3 hojas de la fascia pectoral profunda? Justo eso es lo que les voy a explicar con esta imagen. Primero tenemos a la fascia pectoral superficial, como ya les había dicho, que está envolviendo ¿a qué músculo es este? A ver, es el ese pectoral mayor. Exacto, solo al músculo pectoral mayor. Ahora sí, tenemos a las 3 hojas de nuestra fascia pectoral profunda. A ver, lo voy a marcar primero con rojo. Ya, en la hoja superior vamos a encontrar que esta hoja superior va a estar recubriendo tanto al músculo subclavio como a la misma clavícula. Se encuentra en la parte más superior, hacia arriba. Luego continúa, pero continúa únicamente hasta el borde superior del músculo pectoral mayor. De ahí se denomina, de este color azul lo voy a marcar, la hoja media. Y esta hoja media va desde el borde superior del músculo pectoral menor y lo va a envolver por completo, le hace estuche. Entonces, ¿quién le está haciendo estuche al músculo pectoral menor? Es la fascia pectoral profunda, pero ¿en qué hoja? Mm, La hoja, Si aquí teníamos a la superior. Tenemos 3 hojas en la fascia pectoral profunda. Una superior, una media y una inferior. La superior es la que marqué de rosadito, ¿ya? La superior únicamente nos envuelve al músculo subclavio y a la clavícula superior. Luego tenemos a la media. Y la media está envolviendo ¿a quién?
La La, media. la media está envolviendo al pectoral menor. Exacto, al pectoral menor. Y esta media luego se convierte, a ver, de naranja, en la hoja inferior. Y esta hoja inferior va desde el borde inferior del músculo pectoral menor, se extiende y va a tener contacto también con la continuación de la fascia de otros músculos que vienen a ser estos. A ver, de celeste voy a marcar. Este musculito de acá, se ubican más o menos, esta viene a ser la escápula. Entonces, en la escápula encontrábamos el redondo mayor, ¿verdad? ¿Los redondos en qué borde estaban? ¿En el lateral o en el medial de la escápula? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Están hacia adentro. No, O los sea, de redondos se afuera. encuentran O sea, en el borde hacia afuera, de la parte más posterior. lateral. Para que recuerden, la escápula, triangulito. En la parte más lateral se encuentran los redondos. El redondo mayor cargaba al redondo menor. No, Así, así. ya. A ver, voy a borrar eso. Entonces, aquí tenemos al redondo mayor. Arribita estaba el redondo menor, pero ese no, lo marco. Y justo debajo, en el ángulo inferior de la escápula, ¿quién se insertaba? Se inserta el músculo dorsal ancho. Exacto, el músculo dorsal ancho. Entonces, esta hoja inferior de la fascia profunda pectoral se relaciona tanto con la fascia del músculo redondo mayor como la fascia del músculo dorsal ancho, porque esta fascia continúa y ambas se intersectan formando esta, esta parte que viene a ser conocida como el ligamento axilar suspensorio de Yerby, que se encuentra en la base de la axila y en realidad es un tejido trabecular. Trabecular significa que forma trabéculas. Trabéculas vienen a ser como una especie de huequitos que sirven para el paso de elementos como vasos, arterias con sus venas satélites y de nervios, para que esa parte pueda estar inervada e irrigada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, voy a hacer. No Sí, sé si me dime, lo dime. permites, Diana. O sea, no me quedó muy claro. O sea, la fascia profunda tiene tres hojas: superior, media, Sí, inferior. Ya, y esa exacto. está la superior conformada con el músculo subclavio y la clavícula. Y el borde superior del pectoral mayor. Y la hoja media también está conformada por el borde superior del pectoral mayor y hace un estuche. El pectoral menor también está en la hoja media. El borde inferior del pectoral menor está en la hoja inferior, junto con el redondo mayor, dorsal ancho y ligamento de suspensión de Verdi. Pero Sí, lo que no me exacto. queda, lo que no me queda claro es por qué en la hoja media y la hoja superior, ambas está el borde superior del pectoral mayor. Bueno, ya, a ver, recopilación. En la hoja superior, que también va a ser llamada clavipectoral, esta vamos a verla desde la fascia del músculo subclavio y la clavícula misma, sí, les hace estuchito, hasta la parte superior medial del músculo pectoral menor. Ay, no, no se está marcando, a ver. Hasta aquí, ¿sí se ve? Un poco, sí. Esa es la hoja superior. Sí, la hoja superior. La hoja, para no confundirte, la hoja media o también pectoral, porque así se llama, va a estar envolviendo a todo el músculo pectoral menor. Solo lo envuelve. O sea, obviamente está el borde superior, pero están todos los bordes, como que solo le hace un estuche. La fascia media, la hoja media de la fascia pectoral profunda, envuelve, le hace estuche al músculo pectoral menor. Y por último, la hoja inferior, para ser precisos con su recorrido, va desde este borde inferior, o bueno, desde la última parte, pues la continuación de lo que sigue del músculo pectoral menor, y se dirige hacia la base de la axila, que viene a ser esta.
Y en esa base de la axila también se relaciona con la fascia que está viniendo del músculo redondo mayor y del dorsal ancho. Y ahí es que toma el nombre de ligamento suspensorio de la axila o ligamento suspensorio de Yerdi. ¿Y qué significa hoja? Eso quería saber. Hoja, ¿por qué se Hoja llama? es una división simplemente, o sea, solo se hace para reconocer qué estructuras van a estar en contacto con cierta zona. Porque en realidad la fascia va a estar, no es como un tejido súper rígido, por ejemplo, un hueso lo encontramos únicamente en una parte, ¿no? Sino que como que se va acomodando en función a las estructuras que va envolviendo. A veces envuelve también arterias, nervios, o deja pasar porque tiene huequitos. Entonces, como que se va acomodando. Y a veces se hace la división en hojas, superior o hacia adelante, porque como se va acomodando, va envolviendo diferentes partes. Entonces ves que en esta parte, por ejemplo, entre hoja y hoja, como que no estaba envolviendo a ningún musculito o una estructura grande. Entonces por eso se hace la diferenciación entre hoja superior, hoja media, porque está envolviendo otra estructura más grande, y la hoja inferior, porque ya tiene esta relación. Básicamente eso. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguno tiene otra pregunta respecto a las fascias o lo que hemos visto hasta ahora? Me avisan, Este, porfis. sí, Sí, dime. o sea, el borde superior y ambos junto con el borde del pectoral mayor, ambos están en la hoja media y la hoja superior. Eso queda claro, ¿no? ¿Cómo? El borde superior del pectoral mayor se extiende tanto en la hoja superior como en la hoja media. Claro, o sea, en donde termina la hoja superior es en el borde superior del músculo pectoral menor, pero la hoja media le hace todo el estuche, lo empaqueta, lo envuelve. Claro, desde el borde superior hasta el borde inferior, completo. Ok, todo claro ¿Sí? entonces. Ya, perfecto, gracias. Ahora pasamos. Bueno, esto es más de lo mismo que ya les expliqué de las fascias, aquí también lo pueden notar. Pasamos a las venas. Vamos a encontrar dos ramas venosas por cada arteria que tiene el mismo nombre. Eso ya lo hemos estado viendo porque vienen a ser las venas satélites. En cuanto a nervios, tenemos un nervio principal, ya les dije cuál es el nervio axilar, que es una rama terminal del plexo braquial y este se va a introducir por el cuadrilátero húmero-tricipital. Eso sí que se les quede grabado, pasa por el cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Acompañado de quién? De la arteria circunfleja braquial posterior de esta arteria. ¿Que era rama de quién? ¿Colateral de quién? ¿De dónde salía nuestra arteria circunfleja braquial posterior? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su origen? ¿El cordón posterior? No. Esta es una arteria circunfleja braquial posterior. Ah, salía de la arteria subclavia. Por ahí. ¿Quién sale de la subclavia? La que La continúa la axilar. subclavia. Axilar. Exacto, la axilar. Sí, perfecto. Otra cosa importante es la función que tiene esta inervación. La función motora está dada principalmente para el deltoides y para el músculo redondo menor, como ya les había dicho, menor. Y la función sensitiva es que inerva a la piel de la región deltoidea. Ahora, en cuanto a músculos, nos encontramos en la zona anterior, en la zona pectoral. El principal protagonista va a ser nuestro músculo pectoral mayor, ¿verdad? ¿Y se acuerdan de las inserciones del músculo pectoral mayor? En cuanto a las inserciones proximales, vamos a encontrar, a ver, lo voy a marcar de amarillo. Primero, a los 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula.
porque ya habíamos visto que aquí estaba el deltoides, ¿verdad? Pero en esta zona se encuentra el músculo pectoral mayor, en el borde anterior, en los 2/3 mediales. Luego tenemos a la cara anterior del manubrio y el cuerpo del esternón. El esternón es este huesito que está en el medio de nuestro pecho. El borde anterior, tanto del cuerpo como del manubrio, es que tenemos la ubicación, la inserción de este músculo. Y también en la cara anterior de los 6 primeros arcos costales. Aquí están nuestros arcos costales, entonces justo encima de estos cuentan 6 y ahí vamos a encontrar al músculo pectoral mayor. En cambio, de forma distal, vamos a encontrar su inserción en el labio lateral de la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que les había dicho que se acuerden de Fedorre? ¿Quiénes se insertaban en la corredera bicipital? Pectoral mayor, dorso ancho y redondo mayor. Exacto, perfecto. Entonces lo vamos a encontrar en el labio lateral de esta corredera bicipital. ¿En dónde está la corredera bicipital? ¿En qué hueso? El En el húmero. húmero. El húmero. Exacto, en el húmero. ¿Y cuál va a ser la función de este músculo pectoral mayor? Su función va a ser la abducción, la flexión ventral, la rotación medial y la elevación de las costillas. ¿En qué momento? En la inspiración. Ya, muy bien. Y la inervación va a estar dada por el nervio pectoral mayor, que es una rama colateral del plexo braquial. Seguimos. Ya les había dicho que también vamos a tener un músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor viene a ser este y se inserta de forma proximal en el borde anterior de la apófisis coracoides del omóplato, claramente aquí lo encontramos. Y de forma distal se inserta en la cara anterior de la tercera, la cuarta y el tercer, cuarto y quinto arco costal. Y en las costillas. Tercero, cuarto y quinto arco costal. Su función, en cambio, va a ser elevar las costillas y deprimir el hombro y la flexión ventral del brazo, para que se acuerden, si es que algún día están tristes porque no les fue tan bien en un pasito. Yo me acuerdo que cuando no me iba tan bien en mis pasitos, cuando iba a la facu y terminaba triste, ¿cómo hacía mis hombros hacia adelante? Como que en depresión. Entonces se acuerdan de que el pectoral menor lo que va a hacer es poner los hombros tristes, poner los hombros como cuando te va mal en un pasito, hacia adelante. Entonces deprimes el hombro. También la flexión ventral del brazo, hacia adentro, hacia adelante, perdón. Y en cambio la inervación va a estar dada por el nervio que tiene el mismo nombre del músculo, que es el nervio pectoral menor. Ahora, algo importante es el espacio interpectoral, que está entre nuestro pectoral mayor y nuestro pectoral menor. Ahí vamos a encontrar ciertos elementos que vienen a ser la arteria tóracoacromial. Esta arteria tóracoacromial, ¿en dónde la hemos visto? ¿De quién estaba saliendo? El axilar. De la arteria axilar, exacto. Y esta tiene sus 4 ramas, ¿verdad? La torácica superior, que ya les había dicho, la arteria clavicular, la arteria acromial y la arteria deltoidea. También vamos a encontrar al nervio, a ver, vamos a encontrar al nervio pectoral mayor y el nervio pectoral menor para inervar a cada uno de esos músculos con el mismo nombre. Encontramos vasos linfáticos y tejido graso de relleno. Todo este es el contenido que vamos a encontrar en el espacio interpectoral, por si es que les preguntan por ahí. Entre ambos, no es que no haya nada, siempre vamos a encontrar contenido. Ahora, seguimos. El último musculito que vamos a ver en esta zona viene a ser el músculo subclavio. Ya lo habíamos visto antes, pero es para que recuerden. Su límite proximal o inserción proximal va a estar dada en el tercio medio de la cara inferior de la clavícula, en el canal ¿qué? ¿Cómo se llamaba el canal? ¿Te encontrábamos en la cara inferior de la clavícula?
¿Recto pectoral? No. No, del mismo nombre. Ujú, sí, perfecto. El canal subclavio. Aquí, ¿verdad? En la cara inferior de la clavícula. Esa es su inserción proximal. Pero ¿cuál es su inserción distal? Su inserción distal está dada en la cara anterior de la primera costilla. De la primera costilla, aquí. Además, su función va a ser la misma que el pectoral menor, deprimir, bueno, parecida, depresión, pero esta vez ¿de quién? De la clavícula, porque es el músculo subclavio, depresión de la clavícula. Y su inervación va a estar dada por el nervio del mismo nombre, que viene a ser el nervio subclavio, que también es una rama del plexo braquial. Ahora, pasamos a la siguiente región. Ya vimos la región deltoidea, vimos la región pectoral, ahora vamos para atrás, a la parte más dorsal. Perdón, sí, a la parte dorsal. Solo que aquí, perdónenme que no lo he cambiado. Guíense de esto. Es la parte más dorsal o posterior que viene a ser la región escapular, dada por la escápula. El límite superior está dada por el borde superior o cervical del hueso escapular. ¿Se acuerdan de que nuestra clavícula, desde que nuestra escápula tenía 3 bordes? Este borde superior viene a ser el límite superior. El límite medial, en cambio, está dado por su borde medial. Borde medial, que también es llamado borde espinal de la escápula. Y por último, el borde lateral está dado por también el borde lateral del mismo hueso, que se denomina también borde axilar, da más hacia la parte lateral, este de acá. Esos son básicamente nuestros límites. Ahora vamos a ver nuestros planos de disección. Como siempre, empezamos por la piel. Esta piel, ya sabemos, es fina, es lisa, y en este caso va a estar inervada por los nervios perforantes, pero perforantes que estamos hacia atrás. Adelante teníamos a los perforantes anteriores, ahora tenemos a los perforantes posteriores, que son ramas de quién? De los nervios intercostales posteriores, hacia atrás. El segundo plano de disección va a estar dado por el tejido celular subcutáneo, que de nuevo aquí tenemos una capa aerolar o superficial y una capa laminar o profunda. Y del mismo modo que en la parte anterior vamos a encontrar trabéculas, porque tiene una gran adhesión a la piel y también porque va a permitir el paso de estructuras que se encargan de inervar o de irrigar a todo el contenido que vamos a encontrar en esta región. El siguiente plano de disección siempre es ¿quién? La fascia. Esta fascia va a recubrir a los músculos escapulares. ¿Se acuerdan de esos músculos que encontrábamos insertados en la escápula, tanto en la parte anterior, en la cara anterior, como en la cara posterior? Recuérdenlos bien porque los vamos a volver a revisar aquí. Cada uno de estos músculos va a tener su propia fascia, al menos en eso nos están ayudando en esta región, porque van a tener el mismo nombre, o sea, va a ser fascia de tal músculo, con el mismo nombre. Por ejemplo, vamos a encontrar al supraespinoso, entonces tenemos a la fascia del supraespinoso, o la fascia supraespinosa. Al infraespinoso de la misma forma, y va a tener 2 prolongaciones, tanto para el redondo menor como para el redondo mayor, que se acuerdan que se encontraban en la parte más lateral. Aquí vamos a encontrarlos, los vamos a marcar de color verde. Este que estoy marcando ahorita, ¿qué músculo es? Si este es nuestro borde lateral de El la escápula. redondo menor. Redondo menor. Sí, exacto, el redondo menor. Y el que está justo por debajo del redondo mayor, este que estoy marcando ahora, Redondo mayor. ¿cuál es? Exacto, el redondo mayor. Perfecto, entonces vamos a tener prolongaciones que van a estar también envolviendo a este redondo menor, a este redondo mayor, y la fascia del subescapular. ¿Dónde encontrábamos el músculo subescapular? ¿En qué parte de la escápula? En la En la fosa. fosa subescapular. ¿Y dónde está la fosa subescapular? Se encuentra En en la la cara cara. anterior. Exacto. Perfecto, en la cara anterior. Aquí no lo estamos viendo, ¿verdad? Porque esta No. es una vista posterior.
Ahí se pero puede desde una ver, vista anterior. Ujú. ahí Sí, se puede dime. ver el supraespinoso en el número 2 y Ujú. aún más adentro, en el segundo plano, el subinfraespinoso. Y ahí se puede Sí, ver perfecto. Justo debajo de quién, de esta espina homoplática, ¿verdad? Ujú, sí. Perfecto. Esos son los músculos que vamos a reconocer aquí. Y justo por eso vamos a recordarlos, porque la siguiente capa es el cuarto plano de disección, que viene a ser el plano muscular. Aquí vamos a tener dos planos. El primero es en donde vamos a encontrar al deltoides, aquí, este musculito de acá, que ya lo hemos estado revisando, y también encontramos al músculo trapecio, este de acá, este grandote. Esos son los músculos de nuestro primer plano. Son grandes, pero cuando los sacamos, recién vamos a poder ver aquellos músculos del segundo plano. A ver, otro. En los músculos del segundo plano encontramos al supraespinoso, ya lo dijeron, que está encima de la cresta espinomoplática en la fosa supraespinosa. Luego encontramos al infraespinoso de naranjita, infraespinoso, aquí todo esto, en la fosa infraespinosa, perdón. Tenemos al redondo menor, que viene a ser el que marqué de verde, redondo menor. Tenemos al redondo mayor, el que había marcado de lila, y al subescapular, que no vamos a poder ver, pero que sí se ve desde una vista anterior. Seguimos entonces. Vamos a tener al músculo trapecio. Ya hemos visto algunas de sus inserciones, como ya les dije, es este grandote que encontramos por acá, pero vamos a ver precisamente cuáles son sus límites. Medialmente, ¿dónde se va a insertar? Medialmente se va a insertar en los 2/3 mediales de la línea nucal superior. Y va a continuar con la apófisis espinosa desde la vértebra torácica 1 hasta la vértebra torácica 10, por aquí. Por si es que no lo han escuchado antes, la apófisis espinosa, ven que en esta imagen hay como en la parte en donde están las vértebras, un bultito, como unos cachitos que se ven en donde va la columna vertebral. Unos bultitos, unas bolitas que están haciendo superficie ahí. ¿Sí lo ven en la imagen? ¿Se nota? ¿O no? Bueno, ya. Lo importante es que las vértebras tienen como un cachito, es una apófisis que se denomina apófisis espinosa, y esa apófisis espinosa da hacia atrás. Es la parte más dorsal de cada una de las vértebras. Entonces vamos a encontrar su inserción en esta parte más dorsal de las vértebras, desde la torácica 1 hasta la torácica 10. Perdón, aquí lo puso muy arriba, pero en realidad va así. ¿Está bien? Y eso es la continuación de la línea nucal superior. En cambio, en cuanto a sus límites o inserciones laterales, más hacia afuera, tenemos que se inserta en el labio superior de la cresta espinomoplático. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Aquí, en esta región. Además, tenemos que pasa por el acromion y el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. ¿Se acuerdan? Aquí no lo vamos a ver muy bien porque la clavícula está hacia adelante, pero ¿se acuerdan de que lo habíamos visto en las inserciones? En el borde posterior, en el tercio lateral, ahí vamos a encontrar a nuestro músculo trapecio. Está dando como que la vuelta, así, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Ahora, algo importante que quiero que recuerden es la función. Siempre acuérdense de la función de los músculos. La función de este músculo va a ser la extensión de la cabeza, porque ven que se va hacia la nuca, ya les dije, la extensión de la cabeza, además de que va a elevar el hombro, permite suspender todo el cuerpo y por eso es que se le considera un músculo trepador, se está yendo hacia arriba, ¿ven? Su disposición es hacia arriba y es todo grandote.
Además, su inervación va a estar dada por el nervio espinal y los nervios que provienen de las raíces de C3, de C4, que son ramas del plexo cervical profundo. Y los músculos del segundo plano, ya los hemos visto, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, solo haciendo un recordatorio porque en realidad ya los hemos estudiado. El supraespinoso es el que encontramos en la fosa supraespinosa por encima de la cresta espino-omoplática, ¿verdad? Esa es su ubicación, que va desde la fosa, es decir, desde esta zona hasta la faceta superior del troquíter. Su función va a ser la de la rotación lateral hacia afuera y abducción, que era acercar o alejar del eje medio del cuerpo. Abducción o abducción. Alejar o acercar. ¿Cómo? Alejar. Sí, perfecto, alejar. Su inervación, como les había mencionado, va a estar dado por el nervio supraescapular. Luego tenemos al músculo infraespinoso, que está ubicado en la fosa infraespinosa por debajo de la espina, de la cresta espino-omoplática, va desde esa fosa hasta la faceta media del troquíter. ¿Se acuerdan de las facetas que habíamos visto? Su función va a ser de rotación lateral y abducción. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que el supraespinoso? Y su inervación va a estar dada por el nervio supraescapular. Después tenemos al músculo redondo menor. El músculo redondo menor, que se encuentra aquí, va desde el borde lateral o axilar de la escápula, ya lo dijimos, hasta el troquíter, pero específicamente en la faceta inferior. ¿Y se acuerdan qué grupo de músculos eran estos? El supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Se denominan como, porque tienen la misma inserción lateral, ¿verdad? Una, ¿sí? Son aquellos músculos que están formando el manguito de los rotadores. Y por eso es que tienen la misma función, porque todos hacen rotación lateral y abducción del brazo. ¿Está bien? Acuérdense de eso, el manguito de los rotadores está conformado por el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y su inervación, en cambio, está dada por el nervio axilar. Luego tenemos al redondo mayor. Uy. Al redondo mayor que voy a resaltar de celeste, redondo mayor, que se encuentra cargando al redondo menor. Es este de acá, también se encuentra en el borde axilar o lateral de la escápula, va por debajo del redondo menor, lo está cargando y se dirige hacia el labio medial de la corredera bicipital. También forma parte de esa mnemotecnia que les di, pedorri. Su función, en cambio, a diferencia y oposición del manguito de los rotadores, va a ser la rotación medial y la aducción, es decir, acerca el brazo hacia el cuerpo, mientras que su inervación va a estar dada por el nervio redondo mayor, que es una rama lateral del plexo braquial. Listo. Ahora, como ya les había dicho, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor van a ser rotadores. Como es rotación lateral, son los rotadores externos, mientras que el subescapular viene a ser un rotador interno. En el húmero ya sabemos que va a llegar el redondo menor, el redondo mayor y va a estar formándose el triángulo de los redondos. Ahora sí quiero que presten mucha atención porque vamos a ver lo de los triángulos. Bueno, las formas geométricas que en algunas partes ya les he estado mencionando. Vamos a tener al triángulo de los redondos que va a estar atravesado por la porción larga del tríceps braquial. ¿Se acuerdan que ¿qué músculo es? El redondo mayor. No, menor. Ajá. ¿El redondo qué?
Menor. Menor, exacto, el redondo menor. ¿Y quién carga el redondo menor? El Este de mayor. acá. Exacto, el redondo mayor, que en realidad te está yendo así todo largo, ¿no? Ya. Y de otro color. Ya. Entonces, para que se ubiquen, van a ver que este viene a ser el húmero, ¿verdad? Es hacia donde están llegando ambos redondos. Y entre ellos va a formarse esta especie de triángulo. Este triángulo. Ese triángulo se denomina el triángulo de los redondos. Pero si es que se dan cuenta, el triángulo de los redondos está atravesado, como que algo pasa a través de este y está dividiéndolo a su vez, que viene a ser este músculo. ¿Y este músculo qué músculo es? ¿Qué músculo es este, saben? Es el tríceps braquial, porción externa. Claro, o porción larga también. Es el tríceps braquial, la porción larga del tríceps braquial. Entonces, como límite lateral vamos a tener, no, perdón, de forma lateral vamos a tener al cuadrilátero húmero-tricipital, porque ven que aquí se formó por esa división que hizo nuestro músculo tríceps braquial, un cuadrilátero, ¿verdad? Ese cuadrilátero viene a ser el cuadrilátero húmero-tricipital. Luego, debajo, de forma más inferior, vamos a tener al triángulo húmero-tricipital, que también es llamado de Avelino Gutiérrez, triángulo húmero-tricipital. Aquí. Y por último tenemos otro color. De forma más medial al triángulo homotricipital. Acá. Pero eso lo vamos a observar mejor en la siguiente. Aquí. Ya, como ya les había dicho, lo importante va a ser reconocer primero las estructuras para que en función a eso ya se ubican por completo. Incluso les recomiendo dibujarlo siempre. No tiene que ser específico, simplemente para que se guíen, porque si es que se saben la posición de las cosas así mentalmente, si es que se acuerdan de esta imagen, se van a acordar de todo. Si es que les preguntan límite superior, ya saben cuál es superior, cuál es inferior, medial, lateral, todo. Primero tenemos al triángulo de los redondos. El límite superior va a estar dado por el redondo menor. Ya sabemos que nuestro redondo menor es este de acá, este musculito. Entonces, todo nuestro triángulo tiene como límite superior, esta parte, límite superior del triángulo de los redondos viene a ser este músculo redondo menor. Luego tenemos al músculo redondo mayor, ¿verdad? Que viene a dar el borde inferior de ese mismo triángulo. Entonces es el límite inferior del triángulo de los redondos. Y por último, en cuanto a borde del triángulo de los redondos o límite, tenemos al límite lateral que está dado por el mismo músculo, esta parte. El límite lateral está dado por el húmero. Pero ahora tenemos al triángulo homotricipital. El homotricipital, como su nombre lo dice, va homotricipital. Tiene que estar relacionado al omóplato y al tríceps, ¿verdad? A la porción larga del músculo tríceps braquial. Entonces, va a ser este triangulito de acá. Y el límite superior, de nuevo, podemos ver claramente en la imagen que está dado por el redondo menor, mientras que el límite inferior está dado por el redondo mayor. Y el límite lateral está dado por la porción larga de este músculo tríceps braquial. Pero ahora, lo importante aquí es que se acuerden del contenido. Ya se los he mencionado antes, pero quiero que lo recuerden ahora. El contenido va a ser único. Solo una cosa está pasando por el triángulo homotricipital, que es el más medial, que está más pegadito al omóplato, homotricipital. Eso es la arteria circunfleja escapular, que es una arteria que parte, que es una rama de la subescapular.
Y al igual que esta arteria, pasan sus dos venas satélite. En la mayoría de casos, la arteria va a pasar con dos venas satélite, que se llaman igualito. O sea, son las dos venas satélite de la arteria circunfleja escapular. Luego tenemos al triángulo húmero-tricipital, o también llamado de Avelino-Gutiérrez. Su límite superior va a estar dado por el redondo mayor. Si es húmero-tricipital, húmero tiene que estar relacionado al húmero y al tríceps, ¿verdad? El límite superior va a ser el redondo mayor. Lo encontramos aquí, redondo mayor. El límite medial va a estar dado por la porción larga del tríceps braquial. En cambio, el límite más hacia afuera, más lateral, está dado por el mismo hueso húmero. Y ahí, en la parte más inferior, es que encontramos este triángulo húmero-tricipital o de Avelino-Gutiérrez. Lo importante ahora es que se aprendan su contenido. Su contenido va a estar dado por la arteria braquial profunda, de nuevo con sus dos venas satélite, y el nervio radial. Ambos van a pasar por aquí, van por acá. El triángulo húmero-tricipital. Y por último tenemos de azulito al cuadrilátero húmero-tricipital. Este de acá. Que tiene como límite superior, lo pueden ver, al redondo menor, el músculo redondo menor. Tiene como límite inferior al redondo mayor, por abajo, como límite medial, ¿a quién? ¿Al tríceps o al húmero? Medial. Al tríceps porción larga. Exacto, al tríceps. Está más medial, ¿ven? Lo ven en la imagen. Y como límite lateral al húmero, en la parte más hacia afuera. Ahora, el contenido, es importante que recuerden que está dado por la arteria circunfleja braquial posterior, no se vayan a equivocar con la anterior, sus dos venas satélite que tienen el mismo nombre y por el nervio axilar. No se vayan a equivocar con el nervio radial está pasando por el triángulo húmero-tricipital, mientras que por el cuadrilátero húmero-tricipital pasa el nervio axilar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O pasamos? Ya solamente para ver articulaciones, que es la última parte de eso. Todo claro de los triángulos, porque los triángulos es algo que siempre preguntan. O el contenido, o las arterias, algo que no les haya quedado claro. Ya, bueno, asumo que todo bien hasta ahora. Entonces vamos a terminar este tema con lo que viene a ser articulaciones de miembro superior, que se los he querido poner porque a veces también preguntan qué tipo de articulación estamos viendo o qué función está cumpliendo esa articulación, ¿ya? Entonces, primero definamos qué es una articulación. Una articulación es una unión de dos o más superficies óseas que se unen para generar un movimiento. Entonces, los elementos que vamos a encontrar en una articulación son elementos duros y elementos blandos, y se van a clasificar en función a dos cosas, a su función y a su morfología, la forma. En cuanto a función, vamos a encontrar un montón de divisiones, como por ejemplo las diartrósicas, que permiten un amplio grado de movimiento. También tenemos a la anfiartrosis, que permite poco movimiento, y a la sinartrosis, que no tiene movimiento, o prácticamente no tiene movimiento. En cuanto a morfología, se hace referencia al medio de la unión de la articulación y la forma de la superficie articular en sí. Aquí les he puesto como que los tipos más importantes y más comunes que van a encontrar, al menos en miembro superior. El primero de ellos, que corresponde a una diartrosis, que también es denominada sinovial, es
de tipo enartrósica, esférica. Esférica, ¿por qué? Porque se acuerdan que el húmero tenía una cabeza redonda que se encaja con la glena de la escápula. Esta viene a ser la articulación homoescapular, porque está del omóplato y la escápula, ¿verdad? Perdón, se encuentra en esta región del omóplato o escápula y se une al húmero. Después tenemos a las condiloartrósicas o condiloartrosis, que también es denominada elipsoidea, que permite movimiento, pero no tanto, porque una enartrósica, cuando les digan una articulación esférica, es que permite un montón de movimiento. Nosotros, si que movemos nuestro brazo, lo podemos mover, dar como que la vuelta completa, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa cuando muevo mi muñeca? Muevo únicamente hacia adelante y hacia atrás, como un elipse. Entonces, eso es de tipo elipsoideo. Después tenemos a la trocleartrosis o angular, porque hay un ángulo perfecto entre hueso y hueso. Eso lo vamos a encontrar entre húmero y cúbito y radio en esta región. También tenemos a la trocoide o cilindroidea, que se encuentra entre cúbito y radio. Vamos a encontrarla en esta zona. Tenemos a las artrodias o planas, que como su nombre lo dice, en realidad es por la forma en la que están dispuestas, son más aplanadas. Tenemos a las anfiartrosis, que van a ser más cartilaginosas, y dentro de ellas encontramos a la sincondrosis y a la sínfisis. La sincondrosis la vamos a encontrar en los discos intervertebrales y la sínfisis, el tipo más característico, el ejemplo más característico, exacto, va a ser la sínfisis pubiana, la sínfisis púbica. Pero también lo vamos a encontrar en los cartílagos costales. Después tenemos a la sinartrosis, que vienen a ser aquellas articulaciones más fibrosas, y dentro de estas vamos a encontrar a la gónfosis, que por ejemplo encontramos en el alvéolo dentario, en la base de los dientes, porque en realidad eso es una articulación, solo que no es que haya movimiento, no es como nuestro brazo, ¿no? Que nos permite el movimiento voluntario. Simplemente está haciendo la conexión entre estructura ósea y estructura ósea. De ahí tenemos a la sindesmosis, que son articulaciones unidas a distancia, por ejemplo, entre el cúbito y el radio. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que entre huesito y huesito tenemos una membrana interósea que va a estar uniendo? No es que los huesos estén sueltos, sino que hay tejido que está yendo de un borde de un hueso al otro borde del otro hueso. Entonces, están prácticamente pegaditos. A eso le llamamos sindesmosis. Y también tenemos a las articulaciones suturales, que encontramos principalmente en los huesos del cráneo, pero no van a permitir tampoco mucho movimiento. Y por último, en esta parte encontramos a las articulaciones de tipo silla de montar. Y un ejemplo clásico es la articulación esternoclavicular. Y esta es una articulación sinovial en donde las superficies opuestas van a ser recíprocamente cóncavas y convexas, es decir, que se encaja perfectamente, como en silla de montar. ¿No es cierto que la silla de montar tiene como una hendidura para que el que monta se pueda sentar? Algo así es lo que pasa entre huesito y huesito, que uno tiene una hendidura y otro tiene una superficie convexa. Aquí también les he dado otros ejemplos, la unión de la clavícula con la apófisis coracoides, pero para no y la articulación escapulohumeral, pero para no extendernos más, les dejo ahí para que lo puedan revisar. También algunas cositas que vamos a encontrar cuando hablamos de la cápsula articular, en esta parte del miembro superior, en la articulación del húmero con acromion, vamos a encontrar elementos en realidad. Vamos a ver también que están relacionados al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso que encontramos en la B.
al músculo redondo menor, por aquí abajo, y al músculo subescapular, por delante en realidad. Y tenemos los ligamentos, el ligamento coracumeral y el ligamento glenohumeral, que es todo este grande el glenohumeral. Entonces va a tener una parte superior marcada con A, una parte media marcada con B y una parte inferior marcada con C, mientras que el ligamento coracumeral es este que está más hacia atrás. Y por último les dejé un glosario para que puedan repasar los movimientos del hombro, porque ya se habrán dado cuenta que hemos mencionado un montón de cositas como que las funciones de cada uno de los músculos. Tiene la flexión ventral hacia adelante, flexión dorsal, abducción, que ya saben que les he repetido hasta el cansancio, que es alejar, mientras que aducción es pegar, acercar más hacia el eje medio, la rotación lateral, la rotación medial, elevación del brazo y circundación del brazo, que es hacer el giro de esta extremidad. Y bueno, eso sería todo por hombro. Originalmente había planeado hacer hombro y axila juntos, pero siento que va a ser demasiado porque en axila también tenemos varios puntos que ver, así que no sé si es que prefieren dejarlo para mañana y así revisamos con más calma el tema. ¿Les parece? Y aquí nos quedamos por hoy, hasta hombro. Aquí también les dejé una imagen para que puedan reconocer cada uno de los ligamentos. ¿Sí les parece terminar solo hasta aquí hoy, hasta hombro, o quieren seguir y hacer axila? Sería mejor mañana para poder descansar un poco, ¿no? Sí, Dicen sí, compañeros. perfecto, porque ya vamos bastante tiempito. Ya, entonces, ¿alguno tiene una pregunta? Voy a dejar de grabar. ¿O pueden dejar de grabar, por favor?